He considerado hablar no tanto de experiencias que yo haya hecho o en las que yo haya tenido parte, sino hacer una charla en la que estoy contraponiendo dos conceptos que serían exhibición y exhibicionismo. Aquí hay un cómic de un artista que no sé si lo vamos a poder ver, que se llama Pablo Helguera, en el que aparece una chica en ropa interior y dice: para la inauguración tengo que llevar algo que me haga parecer exitosa, pero aún así en necesidad de una galería. Esa es la idea de exhibicionismo, quizás, ¿no? Quería contraponer estas dos ideas de exhibición y exhibicionismo teniendo en cuenta dos países, que es Costa Rica y Chile. La primera experiencia de la que quería hablar tuvo lugar en la última edición de la Bienal de Venecia. La Bienal de Venecia, que es ese evento bianual que es de los más importantes a nivel internacional, en el que se exhibe en teoría lo mejor de cada país, ¿no? Y en el que tuvo lugar esta anécdota en el pabellón de Costa Rica, que alquiló un palacio para exponer lo mejor de su país y apareció vacío. Entonces uno piensa, ¿qué pasa? ¿No hay nada bueno en Costa Rica? No, lo que ocurrió fue que se encargó la curaduría a un curador italiano que seleccionó a 53 artistas, de los cuales solo 3 eran de Costa Rica. Y aparte de esos 3 se les pidió 5.000 euros para participar. Entonces el curador invitaba a los artistas de Costa Rica, les mandaba una carta y decía: tenéis que pagarme 5.000 euros para estar aquí. El resto de artistas, es decir, los 50, eran italianos, con lo cual Costa Rica decidió no participar. Paradójicamente, un lugar en el que no se exhibe nada, al final deriva en una experiencia de exhibicionismo. Exhibicionismo de relaciones institucionales corruptas, exhibicionismo de cosas que han aparecido además en las dos charlas anteriores, ¿no? Es hablar de la competencia, la competitividad, pero pensada de una forma más insana que sana, una competitividad insana. Y eso es lo que ha derivado en el actual circuito artístico profesional a nivel internacional, ¿no? En el que encontramos este tipo de experiencias que lamentablemente son más comunes de lo que parece. Aquí vemos la noticia que dio cuenta de cómo retiraron su participación de la Bienal de Venecia del año 2015. Sin embargo, una de las artistas de Costa Rica sí que tuvo suerte de ser invitada en otro pabellón, en esta misma edición, que era el pabellón latinoamericano. Ya solo el hecho de que haya un pabellón latinoamericano en la Bienal de Venecia, es decir, hay un pabellón de Italia, uno de Alemania, uno de España, y de repente Latinoamérica, todo el continente es solo un pabellón. También hay países que, como Chile, alquilan su propio pabellón, ¿no? Pero eso es algo que quizás habría que revisar. El caso es que este pabellón latinoamericano invitó a un artista de Costa Rica, que no pudo estar en esa exposición, que fue Priscila Monge, a una muestra que se llamó Voces Indígenas, que eran capturas de audio de indígenas de países de Latinoamérica que se iban a reproducir en el pabellón latinoamericano en bucle. Al final, bueno, uno no entendía nada porque estaban todos los sonidos a la vez, no había traducción, no se sabía lo que decía cada uno. Había países en los que no quedaban indígenas y se tuvieron que grabar a través de actores y actrices audios de la lengua indígena que ya estaba extinta. Y también se les pidió a cada artista 6.000 euros a cambio de la participación. Con esos 6.000 euros se paga todo, es decir, cóctel, transporte, incluso la limpieza del pabellón, la paga el artista. Y si ya el artista quiere ir a Venecia, tiene que pagárselo todo aparte, claro. Con lo cual se da la situación de que países como Bolivia, que no es un país rico, ¿qué artista se puede pagar 6.000 euros, aparte de lo que quiera pagar si quiere ir, para participar en la Bienal de Venecia? Bueno, en el caso de la edición anterior, no se ve muy bien, pero solo uno fue capaz de pagar esos 6.000 euros y era una Miss Bolivia, que no era artista. Ahí está la Miss Bolivia con su obra de arte detrás, que era montoncitos de arena pintada, al lado del director de la fundación de la Bienal de Venecia, que estaba con una cara como diciendo: ¿qué hago aquí? En esta edición está la del 2013, estaba hablando de Costa Rica, de ese suceso del pabellón vacío de Costa Rica,
el pabellón latinoamericano hizo esta, en mi opinión, desvergüenza de las voces indígenas. Yo estuve en la inauguración y me pareció una cosa bastante ridícula porque de todos los que estaban invitados a la inauguración no había ni un solo indígena. Esto es una de las fotos que se tomaron las personas que estaban en la inauguración de esta exposición. Mucha mujer operada, mucho champán, mucho político, bastante empresario, ningún indígena, en un pabellón latinoamericano que se llama Voces Indígenas. Muy felices todos, claro. Bueno, ahí al fondo no se ve muy bien, porque también quizás trabajan en la oscuridad estos dos tipos. Son Alfredo Yar y Luciano Cruz Coque. Esto ocurrió en la edición del 2013 de la Bienal de Venecia. Chile tampoco se libra de estas corruptelas que son las que llevan a este tipo de eventualidades en eventos internacionales, ¿no? Por cierto, todo esto con dinero público, que quede claro. Alfredo Yar llevó en esta edición una maqueta del pabellón de Venecia que subía y bajaba y se inundaba de agua y reflotaba, ¿no? Era una especie de mecanismo bastante medio infantil que hablaba de una coyuntura que interesaba, podía ser compartida por un veneciano o por un italiano, ¿no? Que es esa maqueta de la Bienal de Venecia. La entrada costaba en esa edición 20 euros, con lo cual no sé si todos los venecianos pudieron verlo. La gracia de este proceso de elección de la obra de Alfredo Yar, se hizo por primera vez en Chile un concurso, o sea, un jurado público. El jurado que decidió quién iba a ir fue público por primera vez. Hasta entonces se hacía a dedo. Y en aquella ocasión se invitó a este jurado a revisar el portafolio de artistas a los que pidieron que propusieran algo. Y estudiaron cada caso, se juntaron, se pusieron de acuerdo para ver quiénes iban a representar a Chile en la Bienal de Venecia. Y a última hora, antes de poner en común todas esas ideas del jurado, llegó justo Pastor Mellado, que era otro de los miembros del jurado, y dijo, va a ir Alfredo Yar. Y dijeron, perdón, pero si ni siquiera estaba entre los candidatos. Y no, el ministro Luciano Cruz Coque dice que va a ir Alfredo Yar, va a ir Alfredo Yar. Y fue Alfredo Yar. Con lo cual lo del concurso, o sea, lo del jurado público, transparencia, etcétera, queda un poco en ridículo, ¿no? En esta ocasión. Lo que ocurrió en la siguiente edición, la anterior, fue que también de nuevo se hizo una convocatoria de jurado pública. Aquí están los personajes. Esto es como un cuadro de Velázquez. O sea, aquí pasan tantas cosas. Parece que hay un pico dibujado, no sé qué pasa ahí con Irene Bujatum. Hay gente que quiere estar pero no quiere estar en la foto realmente. O sea, Gerardo Mosquera, que es esa cara que se ve en la oscuridad, está diciendo, por favor, trágame tierra. ¿Qué hago aquí? Claro, de nuevo un jurado público que delibera quién va a representar a Chile y hay directoras de galerías privadas. De nuevo, insisto, estamos hablando de dinero público y de una representación nacional. En aquella ocasión seleccionaron a Paz Errázuriz y a Lotte Rosenfeld, que por cierto, esa galerista que está como diciendo vaya pico más grande, tenía obras de Paz Errázuriz en propiedad en su galería, con lo cual, de nuevo, otra corrupción develada, otra forma distinta de exhibicionismo. Mientras todo esto estaba sucediendo y toda esta tragicomedia con Costa Rica, un artista costarricense, Habacuc, hizo otra obra, y aquí viene esa contraposición entre el exhibicionismo anterior y esto que yo considero que es una exhibición. Hizo una obra con una problemática que tenía lugar en ese momento en la frontera de Nicaragua con Costa Rica. Y es que inmigrantes provenientes de Haití, que habían escapado de la catástrofe natural, intentaban llegar a Nicaragua para intentar buscar trabajo o un lugar en el que asentarse. Y Daniel Ortega decidió que no iban a entrar a Nicaragua. Se quedaron en ese espacio fronterizo entre Costa Rica y Nicaragua, y de hecho todavía creo que siguen ahí, en carpas, en un lugar en el que no pueden ni ir atrás ni ir hacia adelante, y en absoluta precariedad institucional y literal.
Este artista Bakuk se enteró y fue a la frontera y decidió hacerles fotografías con el sombrero de Sandino, la típica imagen, el icono del sombrero de Sandino, que es el icono de Nicaragua. Era obviamente una especie de crítica a esta política de Daniel Ortega, sandinista, en teoría, o entre comillas, y como de sandinista ya no tiene absolutamente nada, ¿no?, la política de Daniel Ortega. Entonces, mientras todo eso sucedía en las altas esferas de Costa Rica, había un artista como Bakuk que hacía esto para un espacio independiente de Costa Rica, de San José, se llama Despacio, sin dinero, con una fotógrafa amiga y cuyo beneficio supuesto o posible va a ser con la posterior venta de las fotografías. Entonces, ¿de qué manera mejor beneficia la plata pública, la plata de todos, al espectador chileno? En este caso pensemos en Costa Rica. Poniendo todos los millones de pesos para intentar ir a la Bienal de Venecia, a que vayan estos políticos, empresarios, gente que se puede pagar un viaje a Venecia y 20 euros de entrada, para ver además cosas descontextualizadas, etc. O este trabajo de este artista en un espacio local, sin apoyo del gobierno, sin subvenciones, y que habla a un espectador local. ¿Qué es lo más beneficioso? ¿Dónde deberían ir las platas estatales? Quería vincular esta experiencia de Costa Rica con algo que creo que es una de las posibles causas que nos ha llegado a esta situación actual, que es el Fondart. Aunque aquí aparece un iceberg, voy a hablar de Fondart, que además ya ha aparecido en la charla con Worm y estoy totalmente de acuerdo con lo que estaban diciendo. Lo que voy a decir yo es insistir en lo que estabais diciendo vosotros. En el año 1992, Patricio Aylwin presenta una idea, que era la idea del Fondart, y esa idea fue ratificada en el año 91 por el ministro de Educación de aquel entonces, que era Ricardo Lagos. El Fondart, que además tiene una base o un antecedente francés, del Ministerio de Cultura francés. El año 92 parte el Fondart y fue el mismo año en el que aparece la Exposición Universal de Sevilla, 1992, y en el que Chile quiso llevar este pedazo de iceberg. Además a Sevilla, que hace 40 grados en la sombra. Un poco jodido. Yo en aquel entonces tenía 12 años y fui a la Expo Universal de Sevilla casualmente y me acuerdo además de ver el iceberg. Todavía recuerdo ese momento de ver el bloque de hielo y yo entonces solo conocía a Iván Zamorano de Chile y dije, cuando vi esto dije, ¿qué frío hace en Chile? No tenía ni idea, creía que era un desierto. El caso es que fue muy criticado este transporte de un iceberg de 60 toneladas a Sevilla. Incluso The New York Times publicó una columna que tituló Chile's Chile Idea, en el que decía cosas como: los estudiosos de la ficción solo pueden sonreír cuando los chilenos dicen que el proyecto es también una forma de probar que Chile es tan europeo como latinoamericano. Claro, ¿cómo vinculo la aparición del Fondart del 92 con esta llegada del iceberg a la Expo Universal de Sevilla? Bueno, tiene gracia leer esta frase del New York Times: Chile es tan europeo como latinoamericano, y el Fondart, que tiene un origen francés, y vincular ambas realidades. El caso es que el Fondart se instauró aquí como un elemento de control y un elemento de burocratización del proceso artístico y bajo una lógica neoliberal. Eso fue así en origen. Posteriormente pasó varias vicisitudes que tuvieron relación con censuras a proyectos que fueron aprobados por Fondart. No sé si recordáis la pintura de Dávila, en la que aparecía Bolívar, o un libro que hablaba de la homosexualidad. Bueno, hubo varios casos de censura, varios casos criticables, ¿no? El caso es que, ¿qué es lo que ha aportado el Fondart o en qué ha devenido el Fondart? Que en teoría era para estimular el arte local, el arte chileno a nivel nacional y a nivel internacional. ¿En qué ha devenido? El Fondart ha devenido en una lógica burocrática, forma de pensar el arte, en tener que pensar en el impacto social de la obra de arte, en tener que pensar en
directamente en acabar con la idea de improvisación y de proceso, que es algo básico en el arte. Y por otro lado, lo que ha devenido realmente, y tristemente, es que al final Fondart lo que está haciendo es no estimular la producción artística chilena, sino rellenar los huecos de la programación de los museos de Chile. Y ahí viene el punto triste. Es decir, el MAC Cerrillos, que acaba de crearse y que ya va a vivir de Fondart, ya lo ha anunciado, Matucana 100, etcétera, etcétera, etcétera. Son grandes infraestructuras que se crean en este país y que luego son rellenadas a través del Fondart, que en teoría es una plata que tendría que ser para los artistas y no para que un museo compre proyectores, pantallas, etcétera. Creo que tiene bastante sentido el hacer esta contraposición entre exhibición y exhibicionismo después de haber escuchado a Mitch, después de haber escuchado a Worm, que son experiencias que parten desde lo local y que hablan a un espectador local, sin ser agresivos o sin ser inclusivos con un posible espectador foráneo, porque no lo son. Pero en una primera instancia creo que el artista debe trabajar para su vecino. Si le entiende un espectador foráneo, perfecto y genial. Pero en principio tiene que trabajar para su vecino. Bueno, ahí tenéis otra foto del iceberg con una especie de clon de George Michael. Qué época más mala, los 90. Joder. Y bueno, para terminar, quería acabar con esta frase. Es de un libro de un escritor español que estoy leyendo ahora, que es Rafael Sánchez Ferlosio, y que dice: la guerra empieza en la fragua. Y me pareció muy pertinente, porque estamos en un evento, un encuentro que se llama Fragua, y realmente la guerra empieza en la fragua. Es decir, que aquí hay, o está comenzando algo que puede ser muy bonito, que puede ser muy beneficioso, y la guerra comienza aquí. Así que a por ello, mucho ánimo y gracias a todos.